amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Tal vez amar sea aprender a caminar por este mundo. Es una frase de un poema de Octavio Paz, y así yo creo que sin duda todos los que alguna vez nos hemos acercado a un libro de poesía tenemos nuestras frases predilectas. Pero ¿qué es lo que hay atrás? ¿Quiénes son los hacedores de estas palabras, de estas frases, de estas metáforas que en la adolescencia nos suelen iluminar en los sentimientos que vamos viendo o que se van reflejando en nuestro cuerpo? Pues están los escritores, los poetas, y Veracruz tiene una larga tradición de ellos, y entre los más destacados está nuestro invitado del día de hoy. Poeta, escritor, promotor cultural, quien lleva varios años ya en la escena de las artes aquí en el puerto de Veracruz, es Jesús Garrido. Él será nuestro invitado del día de hoy, quien nos va a contar, pues a lo largo de su vida, cuáles son los libros que más trabajo le han costado escribir, aquellos que se han vuelto entrañables, sus lecturas, cuáles fueron sus primeros pasos, sus lugares favoritos dentro de la ciudad. Eso y muchas cosas más platicaremos con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Jesús Garrido, quien nos acompañará en unos instantes. Esto es Saúl Pizarro Presenta. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estás escuchando Cambio Digital Radio, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el Fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, República de México. www.cambiodigital.com.mx/radio. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Mira, al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Disfruta de Corazón Danzonero, porque el danzón no solo se hizo para bailar. Escucha lo mejor de este género todos los miércoles a las 17 horas en cambiodigital.com.mx/radio. Instrumentación, melodía y armonía en Esto También es Jazz. El único espacio musical donde encontrarás éxitos desde Miles Davis, Louis Armstrong y Nina Simone, entre muchos otros más. De lunes a viernes a las 14 horas y repetición a las 23 horas en cambiodigital.com.mx/radio. Ahora puedes sintonizar Cambio Digital Radio desde Estados Unidos, sin internet ni aplicaciones. Solo llama al 605-477-9467 y podrás conectarte a tu estación favorita. Anota este número y compártelo con tus familiares y amigos en Estados Unidos. Recuerda, 605-477-9467. Este es un servicio que te da Cambio Digital Radio y Seno Radio. Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido. Bien. Pues cuéntanos, la vida a veces es demasiado acelerada actualmente, y entre toda esa vorágine de cosas que nos van pasando, hechos como la contemplación, el estar pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor, que a veces son labores como de los escritores, de los poetas, de la gente del arte, se están quedando un poco relegadas. Bueno, en cuanto a su difusión, yo creo que hoy más que nunca la gente escribe y lee. Aunque probablemente lo que escriba y lo que lee no esté de acuerdo a ciertos parámetros o cánones, pero yo creo que con esta cuestión de la tecnología hay más accesibilidad a los libros, a la escritura y también a la lectura o propiamente dicha.
Claro, bueno, tú naciste en los años 60 en Veracruz. Veracruz. ¿Qué parte qué ves? Vaya, ha cambiado la sociedad veracruzana muchísimo, sobre todo en la de los últimos décadas después del 2000, pero ¿qué hay así respecto al tema de la lectura? ¿Notas un cambio? Hay maestros que antes se sabían de memoria poesías y se las recitaban a sus alumnos, y ahora pareciera que los temas literarios, la poesía está un poco alejada como del contexto, ¿no? Sí se escriben memes, se escriben en las redes sociales, pero digamos que en la formalidad de lo que pudiera decirse poesía, tanto la lectura como la escritura, está un poquito ahí en el cajón. Bueno, la lectura, y sobre todo la lectura de poemas, es un acto íntimo. Por consiguiente, no podría yo aseverar, como tú lo dices, en apariencia así es. Sin embargo, me he topado con mucha gente que tiene este gusto por la lectura. Fíjate que en cuanto a la lectura, precisamente estaba yo hace rato hojeando o viendo un texto, un escritor que se llama Cristian Vázquez, y él decía en un texto que se llama, apareció en Letras Libres, se llama acerca o contra la soberbia de los que leen. Okay. Mencionaba el hecho, citaba a dos escritores, un mexicano y un argentino, Juan Domingo Argüelles, por ejemplo, es poeta mexicano, que decía que pues bueno, no había que censurar el hecho de que la gente no lo leyera, que el hecho de no leer no era un pecado, que claro, que para él era mejor leer, así como el que no juega fútbol es mejor que lo juegue, ¿no? Claro. De acuerdo a tus gustos y aficiones. Y César Aira, escritor argentino, decía que ¿por qué habría que criticar a la gente que no lee? Y menos poesía, ¿no? Claro, ¿no? Dice, es como criticar a aquel que no practica el buceo submarino, ¿no? Así es, y pues bueno, se está entendiendo que la lectura pues se contagia, ¿no? Es como una especie de imitación de los papás, de los hijos hacia los papás, o del maestro hacia sus alumnos, o de los amigos. ¿Cómo te inicias en el mundo de empezar a leer, a escribir, cuando eras niño? Bueno, fíjate que es muy interesante. Tú dijiste la familia. Ciertamente en mi familia no hay una tradición de escritores, lectores. Hablo de mi padre y mi madre. Mi padre probablemente, creo que no terminó la primaria. Mi mamá por ahí no llegó tampoco a la universidad. Pero fíjate una cuestión, mi papá, que era el que se quedó en tercero, que era de primaria, nos llevaba lectura, no nos llevaba libros en sí. Okay. Pero yo me acuerdo que entre los vecinos se compraban varios ejemplares de lo que ahora le llaman novela gráfica. Okay. Novela gráfica. Entonces, en la década de los 70s hubo en Editorial Egea, EDAF, varias editoriales que incluso ya han desaparecido, intentos, y entonces yo, por ejemplo, ahí leí alguna novela de Dostoyevsky, pero en dibujitos, ¿no? Mira. Y leí Sinué el egipcio, okay. ¿sí? Y también a esta escritora, a Per S. Book, ¿sí? Per S. Book, salían semanalmente, mira. Así como Lágrimas y Risas, ¿sí? Pero así como había el Rarotón, había una que se llamaba Grandes Novelas. Y ahí venían adaptaciones de esto, y creo que desde ahí estuve leyendo, obviamente los clásicos, Robin Hood, Los Mosqueteros, etcétera. ¿Solito te fuiste encaminando por esta carrera, digamos, sí, a la exploración? Yo no lo sentí, pero yo creo que sí hay un legado familiar, aunque ellos estrictamente no se consideran los grandes lectores, ¿no? Claro, es que a veces hay también esa contraposición de la de la gente afirmándose no lectora, cuando en general son grandes lectores de la vida, ¿no? De los paisajes, de su propia cotidianidad, y las pueden interpretar y se convierten en narradores orales también extraordinarios. Y la escritura, ¿cuándo te empiezas a llamar a decir, empiezo a escribir, empiezo a querer dejar ahí en papel mis Fíjate letras? Que como practicante ya formal de la literatura, digamos que empecé relativamente tarde, estaba yo terminando la carrera. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, y por allí hubo una convocatoria en ese entonces la Casa de Salvador Díaz Mirón, que dependía en ese entonces del IBEC, okay. Y estaba a cargo de ella estaba Jaime Velázquez, okay. Sacó convocatorias para talleres de literatura, y en el taller de poesía llegué yo. Había tenido yo cuando mucho 2 o 3 intentos, un por ahí soneto imitando a Petrarca, de mis lecturas de bachillerato, una cosa así,
Pero nomás fue ahí en el taller cuando empecé a desarrollar y me di cuenta que aparte de que me gustaba, pues los demás decían que tenía cierta habilidad. Y que además en esa época muchas personas de la cultura coinciden en que ha sido la más fructífera en ese taller de poetas, ¿no? Coincide Juan Joaquín Pérez Tejada, Marisol Robles, algunos nombres, ¿no? Ahí que se dieron cita, ¿no? Coincidimos en el taller de poesía, estaba a cargo del poeta Nacho García. Y creo que fue muy importante porque eran los inicios del IBEC y era novedad en ese momento. Okay. Entonces me acuerdo que en la convocatoria, ahí en la casa Salvador Esmirón, llegaron una gran cantidad de personas que fueron diluyéndose poco a poco y quedaron, bueno, los que debían de quedar, ¿no? Los que tenían más interés, no tanto talento, sino más interés, y que bueno, pues con el paso del tiempo nos reconocemos y sí, sentimos que... Y que además ya han ganado incluso ciertos lectores, ¿no? Ya tienen, digamos que seguidores de la obra. Pues no sé, la verdad, yo me siento muy aislado de mis posibles lectores. Cuando hay alguna presentación, casi siempre son dos o tres gatos nada más, ¿no? Entonces, no alcanzan a hacer suficiente ruido para que les tiren un zapatazo con sus maullidos, ¿no? ¿Cuál es tu primer libro de los que tenemos aquí? ¿Está? Ok, sí, bueno, el primer libro sí, que más bien, digamos, la primera plaquette de poesía de autoedición, con hojas para copiar en copiador y todo eso, fue un poemario que se llamó Vientos de Fuego Nuevo, no está por aquí, pero sale parte de él en un libro colectivo que es Ganadores del Premio Salvador Gallardo Dávalos. Okay. Con ese trabajo gané el Premio Salvador Gallardo Dávalos para Poesía Joven en 1989. Entonces lo editó, junto con otros ganadores, fueron 10 años, se publicaron 10 ganadores de poesía y 10 ganadores porque también había de narrativa en ese libro. Órale, y así entonces fueron los primeros... Ese fue el primero. ¿Cómo describirías esa primera etapa de tu poesía orientada a qué? A un descubrimiento, a un aprendizaje acerca de cuáles eran mis motivaciones, los temas que más me importaban. Recuerdo que en esos primeros escritos yo deliberadamente trataba de evitar los poemas amorosos, ¿no? Que eran pues eran temas más bien, como digo, de búsqueda, ¿no? De la cuestión del ser, de la cuestión incluso tal vez un poco de la mexicanidad. Porque normalmente asociamos, ¿no? En México, gran parte, ¿no? Del sector a la poesía por el tema amoroso, ¿no? Por el tema pasional. Y por lo bello. Pero la poesía tiene muchas aristas, entre ellas la capacidad de síntesis, ¿no? De poder ahí expresar, pues, posiciones y yo creo que muy certeras algunas veces. Fíjate que yo me considero por ahí, como tú lo dices, un escritor o alguien que escribe poesía que basa su trabajo en su capacidad de síntesis y de asociación. Sin embargo, no practico, digamos, el verso rápido, el verso corto, ¿no? No se me da el verso de largo aliento, pero sí he notado que hay una tendencia hacia la imagen y hacia la contundencia de las frases. Perfecto. Pues contundente es la poesía de Jesús Garrido, que hoy nos acompaña aquí en el programa. Iremos platicando a lo largo del siguiente bloque sobre sus libros. Vamos a dejar que nos lea, que nos consienta con alguno de sus poemas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Saúl Pizarro presenta. Consiente tu auto en el Autolavado Líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el Autolavado Líder de Veracruz. A sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo que nos recomienda? Yo les recomiendo disfrutar la banda ancha de su celular, que ahora llega al doble de mexicanos. Sobre todo ahora que ha bajado hasta en un 43% el costo de la telefonía móvil. Y como ya es fácil cambiar de compañía telefónica conservando el mismo número, uno puede escoger donde más le convenga. Eso suena muy bien. Y se ve mejor, como su tele, que ahora tiene mejor imagen y más canales gracias a la señal abierta de televisión digital. Infórmate, Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo identificamos los avances?
¿Cómo identificamos los avances en los aprendizajes de los estudiantes en México? Evaluar el aprovechamiento escolar de los alumnos de distintos grados para identificar los aprendizajes que deben fortalecerse es el propósito del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes PLANEA. En el INEE tenemos el deber de informar a la sociedad los resultados de esta evaluación para que juntos construyamos un sistema educativo de calidad con equidad. Evaluar es para mejorar. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, www.inee.edu.mx. Mira al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al volver a tu patria, el Instituto Federal de Defensoría Pública te apoya. Con asistencia jurídica ante autoridades consulares en cuestiones en el extranjero de custodia, patria potestad u otras de menores o demás personas vinculadas a ti. Es un servicio gratuito. Encuentra tu delegación más cercana en www.ifdp.cjf.gov.mx o llama al 01800 22 42 42 6. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Soy Edith Flores, especialista en diabetes. La diabetes es la segunda causa de mortalidad no solo en México, sino también en el mundo. Es conveniente que sigamos una vida sana, una alimentación adecuada, hacer ejercicio y con esto tendremos una excelente calidad de vida. No es ser diabético, es vivir con diabetes. Podemos vivir con diabetes. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Jesús, hay un poema de Sabines donde dice que creo que se llama El Peatón, el poema, si no mal recuerdo, ¿no? Que el poeta no tiene un rasgo distintivo en la calle que lo haga brillar, ¿no? No tiene una luz, no tiene reflectores, quizás no tiene poderes a su mano. ¿Sucede así ahorita, en esta época? ¿El poeta sí anda desarmado, el escritor, o es una pieza fundamental que quizás no se le voltea a ver, pero que debería de estar ahí en la mira? No, yo estoy de acuerdo con Sabines y creo que siempre ha sido así. Claro está que se forman grupos y dentro del grupo, bueno, pues sí se reconocen todo quien. Depende de qué posición de poder, porque también influye mucho eso, haya alcanzado el grupo. Entonces vas a ser reconocido a nivel ciudad, a nivel estado, a nivel país, a nivel internacional. Claro, a veces se premian entre sí muchos de ellos, ¿no? Pero si tú vas caminando por la calle y digamos el transeúnte común se topa de frente con Sabines, que acabas de decir, bueno, ya está muerto, pero si se llega a topar con Sabines, primero te espanta, ¿no? O con cualquiera de los poetas vivos, ¿no? Francisco Hernández, por ejemplo, ¿no? Que esté de visita aquí en el puerto Francisco Hernández, o José Luis Rivas, ¿no? Claro. Que se los tope en la calle, pues no vas a ver que tal o cual persona escribieron tal o cual poema, ¿no? Ahora, la labor tu labor, digamos que educativa, ¿no? Lo que cómo te formaste, la labor de promotor cultural, de escritor, ¿cómo la compaginas? ¿Has tenido alguna receta especial para llevarla a cabo? Pues creo que es cuestión de estar aquí digamos en Veracruz, ¿no? Como tú dices, la gente que es reconocida, aunque sea en su círculo, es relativamente poca. Entonces, pues en algún momento, yo sin hacer nada, me invitan a participar en alguna universidad para dar por ejemplo, ¿puedo dar nombres? No. Bueno, en alguna universidad privada para dar clases de literatura, y de allí surgen otras invitaciones, y actualmente soy coordinador en la universidad. En otra universidad, coordinador de difusión cultural. Y eso te sirve para empezar a tejer redes, ¿no? Entre los alumnos. Sí, pero incluso
pero incluso ya con anterioridad a ello, porque pues soy administrador y daba clases de administración de todos modos, pues me daba yo tiempo para organizar de vez en cuando con los contactos y por mero gusto, pues alguna presentación de un amigo, o que de repente algún alumno que sabía que, maestro, no nos ve usted algo, o cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí se prestaba porque no tenían ganas de trabajar, ni yo tampoco, entonces leíamos algo, ¿no? Hablas de la contundencia y ahora que mencionas la palabra de administración, pues me viene a la mente que la poesía es justamente eso, ¿no? Una administración de las palabras que van justas en estos párrafos y que pues ha pasado, ¿no? Desde fórmulas muy cuadradas y rígidas hasta lo que encontramos ahora, que es una poesía más libre, digamos que también abierta a las temáticas y que en las redes sociales ha encontrado una cabida importante. Sí, lo que tú mencionabas en el primer bloque del maestro que recitaba a sus alumnos, bueno, eso se facilitaba precisamente por ese rigor que tú dices. La métrica y la rima, aparte de dar ritmo, facilitan la memorización de los poemas. Entonces es muy difícil que alguien se aprenda, bueno, sobre todo por el tamaño, Piedra del Sol o cualquier poema en verso libre, porque no tiene la referencia de la rima, ¿sí? Sí, y entonces ahí puede resultar un gran laberinto. Pero como también dices, eso da también pie a una mayor libertad que a veces malentendiente en que se puede decir lo que sea y bueno, se presentan poemas que no tienen mayor valor, digamos estético, más que el gusto de quien lo escribe y quien lo recibe en algún momento claro, dado. que se vuelve como una especie de escritura catártica, ¿no? De la persona. Tienes algo preparado, pero además que va con una anécdota, sobre todo hablando de esto, ¿no? De la inmediatez, de la cercanía, un poema que escribiste el día de hoy. Sí, tenía yo la duda entre si leer alguno, o no sé yo, si se pueda, de los poemas que vienen en los libros, claro, por eso los enseño, que es Juegos de la Turba, por allá tenemos Mentiras Soberanas, ese es del IBEC. Es editado por Coneculta Chiapas, fue el premio Rodolfo Figueroa, Clones, Héroes y Alter Ego se llama. Y que creo que es el más reciente, del 2010, Jardines Inhóspitos, ¿no? También del IBEC, y para conmemoración del centenario y bicentenario de la independencia y de la revolución. Decía, estaba yo tentado, bueno, leo algo de estos, o ocurrió algo hoy. Estaba yo en Facebook y la página de un amigo decía que pues, era buen tiempo para ir a matar vampiros al bulevar o a alguna cantina, ¿no? Entonces me ocurrió responderle o ponerle algo en su muro, ¿no? Y entonces escribí esto, entonces no sé si hay tiempo de leerlo rapidito. Es más bien en un tono festivo y se llama Matar vampiros. ¿Matar vampiros, dice usted? Usted, sí, doctor en medicina, filósofo, doctor en letras, faltaba más. O quizás sobraba menos, una coma, el acento, la duda de episteme en su marco teórico, espuma de cerveza alrededor de los labios. Seguro que es espuma y no rabia. Giste o corona para el cristal de color ámbar. Carbonación de la malta, fermentación del recuerdo a 0 grados. Matar vampiros. Piensa usted bien, pero será mejor que afile su Van Helsing, es decir, su lengua y paladar de punta Roma. ¿Usted también ha sentido el aleteo de las hembras por las cantinas del centro? La noche es propicia. No hay lez seca ni sangre derramada. Y además es miércoles, ¿no? Y además es miércoles de 2 por 1, no sé, porque yo no voy a esos lugares. Matar vampiros. Sí, las redes sociales ahora tienen yo creo que si te has vuelto, como lo decías en el corte... Sí, un poeta de Facebook y días festivos, ¿no? Pero que además eso genera lo que a veces muchos de los grandes poetas en universidades, en centros de estudio no tienen, que son público o likes, ¿no? Es un público inmediato, pero eso depende también de tu ahora sí, de tu sociabilidad, de la cantidad de contactos que tengan y de que esos contactos pues, les guste la literatura y quieran leerlos, ¿no? Pero sí es una manera de ir sacando, ¿no? Y además de ejercitar. Sí, yo por ejemplo, hace poco murió uno de los poetas que podemos decir que ha tenido cierta influencia, ¿no? Derek Walcott,
este poeta caribeño que escribe con un amor desmesurado por las islas, por su isla, y al día que murió, el siguiente día que murió, igual, lo mismo que Matar vampiros, ¿no? Es decir, sale un poema e inmediatamente tiene su público entre la gente que que es contacto mío, pero que a su vez seguía a Derek Walcott, y entonces, se replica. Se propicia comentarios. Claro, porque yo me imagino que estos libros que vemos aquí en la mesa, sobre todo los de la década de los 90, ¿no? Eran libros que ibas armando, ¿no? Que quizás los tenías así en hojas, en tu casa, en tu folder, ¿no? En tu bueno, lo de los libros sigue siendo así, ¿no? Lo de los libros sigue siendo así, por ahí tengo 2 o 3 proyectos que no han sido publicados. ¿Escribes todavía a mano o usas principalmente? No. El ordenador, la computadora es un arma fantástica, ¿no? Tú puedes consultar, googlear, ¿no? Claro. Autores, temas, citas, puedes buscar en ti mismo si es que ya te han publicado, ¿no? Y o tus archivos, y entonces es fantástico. Sobre todo, una de las cosas, a lápiz siempre también de vez en cuando trabajo. Algo que no me gustó nunca fue escribir a máquina, escribir, ¿no? Era batalloso, ¿no? Siempre me acuerdo que eras, entonces, a mi maestra con los ojos vendados, obligándome ¿Con los ojos vendados tu maestra o tú? Bueno, ella yo creo con la ilusión de que yo fuera alguna vez a aprender el teclado, una vez. Jesús, otro poema que nos quieras leer antes de despedirnos del programa. Bueno, vamos a ver por aquí, déjame ver si está aquí o está acá. ¿Tienes tus favoritos? Tengo algunos localizables. Algunos localizables y otros que De todas maneras, amigos que nos están viendo y escuchando a través de Cambio Digital, los invito a acercarse a la poesía de Jesús Garrido, a buscarlo a través de sus redes sociales y, ¿por qué no, también acercarse al Instituto Veracruzano de la Cultura o a las diversas librerías? Yo creo que quizás en algunas de ellas en Veracruz, en las poquitas que hay, encuentran algo. Pues ahorita no, sería únicamente, digamos, contactándolo conmigo. Se supone que las ediciones del IBEC debieran estar en el IBEC. No, la verdad no lo sé. El Juegos de la Turba, que está en la universidad que lo editó. Okay. Ahí está en la UCC, en la librería. Okay. Perfecto. Ahí lo tienen. Vamos. Ok, bueno, este es cortito, y es como una rúbrica, o firma. Se llama Otro. Yo debo ser otro. ¿Acaso el mismo, el de siempre, el quién sabe? El que acumula sobrenombres y presagios, el que todo aplaza, el que se reinventa y aniquila, el que en la multitud se oculta cuando el amor arguye un sí o un no definitivos. ¿Qué tal? Ese viene en Clones, Héroes y Alter Egos. Clones, Héroes y Alter Egos. Por el premio, ¿no? Premio Rodolfo Figueroa, 2004. Pues Jesús, ha sido un placer. La poesía, yo creo que es un tema que nos convoca muchas emociones desde dentro, que da para seguir platicando, pero esa es una ventana para que conozcan que los poetas pues también están aquí de carne y hueso, deambulando por la ciudad de Veracruz. Sí, caminando en carros despistados, pero pues por aquí andamos, y si no nos ve, si nos llega a ver por la calle, por favor, no nos apedree. De verdad. Jesús, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño en unos años? En unos años, pues mi máximo sueño es ser inmortal, ¿no? De verdad. Pero no inmortal en las letras, sino no morirme. Ojalá, ¿no? Ojalá. Apostémosle a eso. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Esto fue Saúl Pizarro presenta a Jesús Garrido. De verdad, un placer. Acérquense, busquen Mentiras Soberanas, Juegos de la Turba, Clones, Héroes y Alter Egos. Y el último, el de la colección Bicentenario, es Jardines Inhóspitos. Gracias, Jesús. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.